me es a mí muy difícil de responder. La verdad es que no entiendo el sentido mismo de la vida, salvo que le demos una respuesta religiosa, y no es mi caso. Ahora, ¿qué le pido yo a la vida? ¿Cuál es la obligación que cada uno de nosotros siente frente al desafío de cumplir el ciclo de la vida? Bueno, pues eso depende de cuál vaya siendo la meta que conforme va uno viviendo, va uno elaborando. Supongo yo que de niño se tienen unos proyectos, va uno madurando, cambian, y en fin, no creo que haya en mi caso, una meta muy clara. Simplemente quisiera ser lo mejor que pueda, fiel a los valores que tengo, y listo. No me estoy poniendo metas muy imposibles, y hasta ahí llego en mi respuesta a una pregunta de la magnitud de la que me hicieron. Lo que yo quiero para México es algo muy distinto de lo que estoy viendo. Es algo, casi diría yo, 180 grados distinto, en una dirección diferente a lo que hoy es México. Yo quisiera un país, en primer lugar, menos injusto. El tema de la justicia me parece que es fundamental. Un país donde el mexicano común y corriente no se enfrentara a la humillación cotidiana que implica vivir en una sociedad tan polarizada, en donde tan pocos tienen tanto y tantos tienen tan poco. Me gustaría un país en donde el sistema judicial, el sistema legal funcionara, en donde sea cual sea la definición de justicia, se cumpla. Me gustaría un país que en conjunto tuviera un proyecto, que hubiera un mínimo de acuerdo entre los mexicanos hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta como una sociedad nacional, porque me da la impresión que hoy, en el momento en que estoy respondiendo, en 2014, no hay un mínimo de consenso sobre cuál es nuestro destino colectivo. Podemos entender el pasado, podemos explicarnos el presente, pero es muy difícil tener una idea que compartamos los mexicanos, al menos la mayoría de nosotros, hacia dónde vamos. Entonces, yo que quisiera un país justo y que tuviera un proyecto como nación. El cine independiente, el cine en general, es un fenómeno muy interesante. Yo cuando era joven tuve una conversación con alguien que se suponía con más experiencia, y me dijo: el cine es un arte menor, algo que no se compara, pero ni de lejos, con la literatura o la pintura. A mí me pareció desde el principio, yo nací con el cine, que ahí había algo maravilloso, y el cine independiente en un México que por razones históricas ha tenido que vivir en sistemas autoritarios. El cine independiente me parece una de las mejores armas para hacer la crítica a la cantidad enorme de rezagos, de problemas que tenemos como sociedad. El cine y el cine independiente en México es, un fenómeno hasta ahora marginal, pero importantísimo. Es una de esas cosas que me da cierta gusto y confianza entre la multitud de problemas que tenemos, que haya gentes que tengan la voluntad, las ganas de darnos una imagen distinta de la imagen oficial, de la imagen de los intereses creados,
y que se atrevan a presentar por la vía de este instrumento que es fantástico. No es un arte menor, es un gran arte el cine, y que al hacerlo independiente pongan en la conciencia colectiva temas que quizá el grueso de los mexicanos no tienen tiempo ni de articular ni de pensar en ellos, porque apenas si pueden sobrevivir. Entonces el cine independiente, cuando es un buen cine, y ese es el punto, debe de tener una gran calidad. Probablemente no tenga los instrumentos, no tenga los millones de pesos o de dólares que tiene una gran película, pero sí debe de tener una gran inteligencia y un gran compromiso ético. Y si los tiene, puede hacer maravillas, puede despertar o alentar la conciencia de este país. Conmemorar la destrucción desde la derecha, que es un partido más bien dedicado a respetar todas las instituciones, que la revolución no es lo suyo, y le toca por accidente que el 2010 tenga que celebrarlo él. La invitación a esta película como parte del cine independiente, pues viene de la mano de lo que acabo de señalar. Se trata de adentrarnos en el México de este principio del siglo XXI, un México que prometía en su inicio una etapa histórica distinta, pero que no está dando el resultado que queríamos, que deseábamos, que imaginábamos. Entonces, esta película es una contribución a la discusión nacional. Hay mil maneras de meterse a ella. Esta es una de esas maneras. La discusión de nuestros problemas y de nuestros gravísimos obstáculos para llegar a constituir no una utopía, no la sociedad feliz que no existe, pero sí una sociedad más decente, más digna de la que tenemos. Pasarse el tiempo que sea necesario, 1 hora, 2 horas en una película, no debe o no es necesario que sea nada más una distracción, que bueno que lo sea, pero que además, como es el caso de esta película, ponga temas de importancia colectiva. Entonces, mi invitación es a eso, a que de una manera relativamente fácil, agradable, nos enfrentemos a nosotros mismos, porque esta película lo que busca es ser un espejo de ciertos temas, de ciertos aspectos de la vida mexicana que tienen que ser mejorados, que tienen que ser confrontados. Entonces la invitación es a que no dejen pasar esa oportunidad. No son muchas y necesitamos despertar la conciencia de México de mil maneras. Esta película es una de ellas, así pues les invito a verla. Pero la educación es nuestra única salida de fondo. Lo que pida la vida.